Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Mente, Cuerpo y Mundo Externo, el programa que lleva a la población la mejor información y siempre de la mano de los más calificados y mejores profesionales de nuestra región. Hoy nos acompañan Cono Pizza, una verdadera pizza en forma de cono, de elaboración 100% artesanal. Legisladora Beatriz Ávila, presidenta de la Comisión de Salud de la Honorable Legislatura de Tucumán, siempre trabajando por la salud de los tucumanos. Coma y adelgace, auriculoterapia para bajar de peso naturalmente. Dental House, insumos y equipamientos odontológicos. Centro Médico Odontológico INSEG, Dr. Marcelo Sagra. Los temas que trataremos en nuestro programa del día de hoy. Realizamos una entrevista en profundidad con los padres de la psicología en nuestra provincia y en nuestra región. De esta manera da inicio Mente, Cuerpo y Mundo Externo. La psicología desde sus inicios a finales del siglo XIX ha tenido un crecimiento sostenido en todos los rincones del mundo. En nuestro país y en nuestra provincia, esta se ha cristalizado a mediados de la década del 50 del siglo XX. La producción de Mente, Cuerpo y Mundo Externo quiso realizar un homenaje a quienes son los padres de esta noble profesión en nuestra región. Es por ello que conversamos con el profesor Ricardo Moreno, quien fuera uno de los integrantes del primer Congreso de Psicología que diera origen a las carreras de psicología en nuestro país, y al profesor Jorge Bianchi, que fuera uno de los primeros egresados de la carrera de psicología dentro de la Argentina. No dejen de verlo. Nos encontramos con el profesor Ricardo Moreno y el profesor Jorge Bianchi. Son los padres, por decirlo de alguna manera, de la psicología contemporánea en la Facultad de Psicología. Bienvenidos, profesores, a Mente, Cuerpo y Mundo Externo. Una pregunta obligada es, ¿cómo era la psicología en sus tiempos como docente, profesor Moreno? ¿Usted se refiere a antes de la creación de la carrera? Exactamente. Bueno, yo diría que la psicología estaba en realidad difundida en la parte filosófica, es decir, todo lo que fuese cultura, todo lo que fuese estudio, es decir, no cabe la menor duda de que sí atraía a mucha gente y originaba realmente un proceso de investigación, de trabajo, de publicación, etc. Era lo difundido. Lo escondido era la labor psicológica de los médicos que se dedicaban en hospicios a tratar de relacionar su labor con la parte psicológica o lo que se refería a la parte criminológica. Es decir, lo demás, no había especialidad en medicina, no había ninguna cátedra de psicología en medicina. Medicina tenía en todas las facultades. En fisiología, el último capítulo se refería a psicología. O sea que casi nunca se llegaba al último capítulo. De tal manera que, evidentemente, podemos decir de que la parte psicológica siempre fue bastante problemática en esa época. Los psicólogos nos formamos como podíamos. Yo puedo decir de que desde el punto de vista mío es de autoformación, pero con el apoyo de dos grandes maestros, como ha sido, y los dos maestros eran psiquiatras, como ha sido Emilio Mire López, el español, o el Gonzalo Bosch, el psiquiatra argentino, en la parte patológica. Pero podemos decir de que sobran los dedos de las dos manos para decir cuántos éramos los que nos dedicamos a psicología en el país. En el país nos encontrábamos en reuniones científicas, nos encontrábamos en todos los eventos y bueno, uno trataba de salir adelante de la mejor forma posible. Pero fuera de eso, y siendo lo que puedo decir en la década del 20 y del 30, el panorama psicológico era terrible, terrible. Es
la cantidad inmensa de orientaciones diferentes, de planteos distintos, de significados completamente hasta antagónicos, de tal manera que si alguien de las publicaciones que empezaban a hacerse en esa época encontraba una publicación y podía estar por un camino que no tuviera nada que ver con lo que hacía el vecino. O sea que eso es lo que significó el panorama de confusión de tantas carreras, de tantas orientaciones psicológicas como había en ese momento. Estaba surgiendo el psicoanálisis con mucha fuerza, pero todavía, digamos, no tenía el impulso que ha tenido después del 40. Usted ha sido, digamos, parte integrante de lo que en su momento se llamó el Departamento de Psicología, la formación del Departamento de Psicología, que posteriormente pasó a ser Escuela Superior de Psicología y actualmente es la Facultad de Psicología. ¿Cómo ha sido ese importante proceso, profesor? El planteo es que yo vine en el 52 a Tucumán, en la carrera de Ciencia de la Educación. Había 3 cátedras de psicología: Introducción a la Psicología, Psicología Pedagógica y Psicología Contemporánea. Oñatibia estaba a cargo de Contemporánea y yo me hice cargo de las otras 2. En el año siguiente se planteó la posibilidad de hacer una jornada de psicología, y de esa jornada de psicología se transformó en Congreso de Psicología. Hubo una comisión presidida por el rector Aguilar y me designaron a mí y a Oñatibia secretarios técnicos encargados de la organización, porque la comisión nos delegó esa función. Realmente el Congreso de Psicología fue de una amplitud extraordinaria como para poder tener la posibilidad de abarcar todo lo que había de psicología en el país. Eran 10 comisiones, funcionó en el año 54, y en ese sentido, en la comisión 10ª, que era la encargada de parte de estudios, etcétera, no había ningún trabajo que propusiera la creación de la carrera de psicología. No había psicología, no había carrera de psicología en el país, ni privada ni oficial, en ninguna parte. Entonces, con Oñatibia pensamos en hacer una declaración que fue sometida al último día del Congreso, y proponiendo la creación de las carreras de psicología, donde sosteníamos que debía hacerse en las facultades humanísticas, porque había carreras de psicología, había materias psicológicas, y además que se diera el título de licenciado en psicología previa tesis de licenciatura y de doctor en psicología previa tesis doctoral. Fue aprobada por aclamación, todos de pie, celebrando la idea de poder crear las carreras, y en los 5 años siguientes al Congreso, es decir, del 54 al 59, del 55 al 59, se crearon las primeras 6 carreras universitarias de psicología en el país. Entre las que se encuentra Tucumán. Entre las que se encuentra Tucumán, es decir, fueron Rosario, La Plata, Buenos Aires, Córdoba, San Luis y Tucumán. Y con la ventaja de que cuando se creó la primera en Rosario, en el año 55, decía que se creaba por haber resuelto el Congreso de Psicología que ese fuese el planteo para la universidad. Profesor Bianchi, en su caso a usted le ha tocado ser de las primeras promociones que han egresado de este departamento de psicología. ¿Cómo ha sido, digamos, su paso por la facultad, que en ese tiempo era departamento de psicología, y cómo ha visto usted fructificar la carrera de psicología desde ese tiempo hasta ahora? Usted ha dicho que yo soy uno de los padres de la psicología. En realidad hay varias generaciones, no podría hablarse de abuelos, de padres, de hermanos. El profesor Moreno ha sido mi maestro de psicología. Es decir, yo era muy joven en esa época, y en los tiempos en que se creó la carrera, yo era jefe de trabajo práctico, no era profesor. Y yo había estudiado en una carrera previa a la creación de la carrera de psicología, que era la carrera de psicotecnia y orientación profesional. Fue una carrera creada con una expectativa de
hacer una psicología laboral, psicología del trabajo. Pero yo me encontré con el profesor Moreno, que estaba en Ciencias de la Educación, y con el profesor Oñatibia, que estaba en las dos, en Psicotecnia y en Ciencias de la Educación, con el profesor Ricardo Nassif, que era el profesor de Pedagogía, y desde todos esos ángulos el doctor Dalma, que estaba en Medicina, nos apuntalaron así, de modo, inolvidable para mí. Usted ha tenido formadores de lujo, por decirlo de alguna manera. Sí, he tenido formadores de lujo. Y además hubo algunos pioneros, voy a mencionar pioneros de la psicología, que sugerían libros, que sugerían lecturas, y me voy a referir al doctor Rodríguez Celada. El doctor Rodríguez Celada una vez me invitó a una cena en la casa de su hermana, porque un antiguo colega de su hermana, que era el doctor Horacio Rimoldi, estaba en Tucumán de Paz. Bueno, yo fui a esa cena y el doctor Rimoldi estaba dando dos cursos, uno de psicoestadística y uno de teoría de los test en la Universidad de Córdoba. Me invitó a que yo fuera a hacer el segundo de los cursos, había terminado el primero, que era de psicoestadística. Y bueno, de ese vínculo, él me invitó a ir luego a estudiar en Estados Unidos con él, cosa que hice después de algunos años. O sea que yo, además, el doctor Rimoldi ha sido mi maestro en posgrado. Y de algún modo, todo este conjunto de maestros que yo tuve, considero que son la fuente. Además, he tenido maestros indirectos. El profesor Moreno acaba de decir que su maestro fue Emilio Miray López. Yo no lo tuve directamente de maestro a Miray López, pero sí, en el Instituto de Psicotecnia estaban casi todos los libros. El único que no estaba lo tenía el profesor Moreno, que me lo prestó. De modo que yo también indirectamente he sido alumno de Miray López. Y hemos tenido, aparte de la cuestión bibliográfica, científica, el profesor Moreno nos enseñó, entre otras muchas cosas, técnicas de psicodiagnóstico como el Rorschach y el miokinético. Utilizo el miokinético todavía. El material de base con el que se toma el miokinético es una plancha sobre la cual se va a poner papel, se puede elevar a vertical, etcétera, etcétera. Fue obsequiado por Jorge Bianchi y todavía lo utilizo. O sea que cada vez que empleo el material ese, siempre me acuerdo de la oportunidad en que me lo dieron, es decir, que me lo regaló. Es decir, ese es el primer hecho que quería relacionar con relación a eso. Y en el segundo, quiero decir algo que realmente me da mucho placer comentarlo, y es que si hoy el profesor Bianchi es realmente un encomiable maestro de la investigación científica que hace honor a la psicología, una vez fue estudiante, y fue estudiante del primer grupo que yo tuve. Era un grupo reducido de gente muy bien, generalmente había algunos mayores en la edad de los estudiantes recién egresados, la verdad, y él tenía la edad de los que recién estaban egresando, no cabe duda. Pero en ese grupo encomiable, Jorge Bianchi se destacaba como el más destacado estudiante, de modo de que es un orgullo para mí decir que conocí al mejor estudiante varón en la época en que empezábamos a trabajar y que se ha transformado en un maestro. Además, en el trabajo del Congreso de Psicología, no cabe la menor duda de que trabajamos los profesores, los auxiliares, etcétera, etcétera, y Jorge Bianchi fue el único alumno, el único estudiante al cual le atribuí ciertas tareas, porque era tan responsable, tenía tantas condiciones personales positivas, que ya se destacaba entonces siendo alumno, ¿no, verdad?, lo que podía haber sido después, como ha llegado a triunfar realmente hasta poder ser un maestro. En esa época, a posteriori, fue ayudante estudiantil por concurso de mi cátedra. Cuando se graduó,
fue el primer jefe de trabajo práctico por concurso. Y desde esa época estuvimos muy ligados por muchas actividades que realizábamos juntos. Luego la especialización evidentemente hace que uno vaya por caminos distintos. Él trabajaba mucho inclusive con el doctor Dalma, que también ha sido su maestro. Y evidentemente en muchas oportunidades hemos tenido la posibilidad de encontrarnos en reuniones científicas. Nunca hemos discrepado. Y si el tiempo nos ha podido aislar de alguna manera en las actividades que uno realizaba, el afecto nunca ha tenido mella en ese sentido. Siempre he sentido que había una relación entre nosotros que culminó en realidad cuando en diciembre del año pasado el Consejo Superior nos designó profesores eméritos a los dos. Legisladora Beatriz Ávila, presidenta de la Comisión de Salud de la Honorable Legislatura de Tucumán, siempre trabajando por la salud de los tucumanos. No dejen de ver la segunda parte de la interesante entrevista realizada a los padres de la psicología de nuestra provincia. Realmente es una cuestión de orgullo personal y una verdadera lección de vida para los psicólogos actuales. Una pregunta, profesor Moreno, ¿cómo ve usted el desarrollo hacia futuro de la psicología hoy que está expandida por todo el mundo? No cabe la menor duda que el ámbito de la psicología ha ido abarcando cada vez más esferas en las que